todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. En un día lluvioso, pero emocionante para mí, porque yo también soy de teatro, pero ahora no voy a presumir porque no es mi tiempo ni mi momento. Me gustaría presentar a las personas que me acompañan en la mesa, todas admirables, trabajadores y trabajadoras, Isabel, del teatro, fuera, dentro, detrás, organizando. ¡Qué maravilla! Este evento, que se trata de una mesa redonda para hablar de la importancia de nuestra cultura clásica grecolatina, de la que hemos mamado tanto, y no voy a decir yo más de lo importante que son los mitos, de lo mucho que nos forman, y también fue importante para mí. Y por supuesto que es una influencia directa y muy creativa para las personas que se inspiran en esta literatura y en los mitos. Vigencias culturales de la dramaturgia grecolatina. La sección de literatura y la agrupación de retórica y elocuencia se complace en presentar, y es un honor también para el Ateneo de Madrid, que estén con nosotros Jesús Cimarro, director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático de literatura en la UNED, Daniel Miguel Áñez, escritor, director, actor y filólogo, magíster en teatro y artes escénicas, e Isabel Ordaz, actriz, escritora y poeta, protagonista en Electra y Asamblea de Mujeres, entre otras muchas. Bueno, gracias, José Antonio. Mira, ahora ya no se les va a olvidar a todas las personas, Daniel, Francisco, Jesús y yo misma. ¡Hala! En directo. Y bueno, pues vamos a dar comienzo. El que va a hablar primero, que se va a referir más a la historia, Francisco Gutiérrez Carbajo, licenciado en Filología Románica y en Filosofía, doctor en Filología Hispánica, estudios de Económicas, catedrático de Literatura Española, académico de número en la Academia de las Artes Escénicas de España y académico correspondiente por Madrid de la Real Academia de Bons Lettres de Barcelona. Miembro del Comité de Expertos de ANECA durante 7 años, decano de la Facultad de Filología de la UNED desde 1999 a 2007 y expresidente de la Asociación Española de Semiótica, director de la colección teatral Candilejas de la editorial Sial Pigmalión. También es director principal de 3 proyectos de investigación subvencionados por las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Andalucía, respectivamente, y de un proyecto de investigación financiado por la Universidad de Alcalá de Henares. Investigador colaborador en 6 proyectos de investigación financiados por los Ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología. 5 sexenios de investigación y 6 de docencia reconocidos. Cofundador y director del Consejo de Redacción de Ediciones Demófilo y profesor invitado en universidades de Europa, África, América. Miembro de los consejos de redacción de varias revistas internacionales. Ha impartido clases en universidades europeas y americanas. Pertenece... Sus últimas publicaciones en el ámbito del teatro han sido Teatro Breve Actual, Los Conserjes de San Felipe, Teatro y Cine, Teorías Propuestas, Dramaturgas del siglo XXI y 3 comedias de miedo. Además de, o dentro de, tiene 77 libros publicados y ediciones críticas publicadas.
150 artículos publicados en revistas internacionales y de reconocido prestigio y en volúmenes colectivos. Bueno, tiene un currículum que si queréis os lo mando muchísimo más extenso, pero lo mejor y lo más importante es escucharlo ahora. Tienes la palabra, Francisco, por favor, adelante. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí en el Ateneo. Simplemente tres cosas, porque de teatro son, aparte de las obras que ha citado, quiero decir que en Ediciones Cátedra he editado dos obras de Carmen Resino, que tiene en Francia como protagonista, Castalia, dos obras de Juan Mayorga, esto me estoy refiriendo ya a los últimos años, Cartas de amor a Stalin y la de Kant, ¿cómo se llama? La de los perros. Bueno, la Carta de amor a Stalin, cuando la estrené, cuando la edité, se estrenó después en Cuba. Le llamó mucho la atención, porque realmente esta obra, La paz perpetua es la otra que quería decir, que es el título de la obra de Kant. Porque Juan Mayorga, como sabéis, pues, aparte de ser un gran doctor en ciencias, pero también en doctor en letras, o sea que realmente tiene este doble doctorado y un académico con todo merecimiento. Aparte de esas obras, también edité 3 obras contra la violencia machista de Juana Escabias en cátedra también. O sea, esas son las 3 últimas cosas y alguna cuestión más. Me siento muy contento por esta invitación. En el Ateneo yo fui durante muchísimo tiempo socio. Aquí conocí a Agüero Vallejo, llegué a conocer a José María de Cosío y algunos de los que aquí publicó el primer artículo Luis Landero en una revista que había. Trabajaban personas que ya han muerto y no han sido prácticamente citadas, como Manuel Ríos Ruiz, como una serie de personas importantes. Las charlas que había en el Ateneo eran maravillosas. Yo recuerdo haber oído estar al lado de Agüero Vallejo una vez que vino a hablar de Camilo José Cela y estábamos todavía en la época del franquismo y asistió Fraga y Ibarne. Y Cela dijo que, en fin, que a ver si esta casa pues, volvía a ser lo que había sido en sus buenos tiempos. Dijo curiosamente a su paisano. Y claro, porque es que esta es la docta casa. La docta casa no es la academia. Eso que dicen la RAE, la docta casa ya la tenemos. Cuando Valle Inclán habla de la docta casa, la Real Academia pintaba menos que lo que pinta ahora. O sea que realmente los grandes debates se establecían aquí sobre el naturalismo, la Pardo Bazán, Clarín, Castelar, y Margal y tal, venían aquí. Y por si esto le parece que no, uno de los académicos, quizá el más prestigioso académico filólogo fuera de nuestro país, lo dijo en el discurso de recepción de Javier María cuando lo recibió. Dijo, bueno, pues la docta casa es realmente la pero no esta es la docta casa. El tema realmente muy interesante, la cuestión de los clásicos, me parece fundamental. Y ya decía, ha dicho un gran escritor que a partir de Homero todos somos contemporáneos, prácticamente lo dijeron todos. Lo vi en San José de Costa Rica en un graffiti y en un artículo publicado hace 2 años en Primer Acto, Juan Mayorga dice todos somos contemporáneos. O sea que realmente esta es la verdad. La cuestión de los clásicos, yo quisiera que esto fuera lo más informal posible, o sea, no sé, pero de alguna forma tengo los hábitos profesorales y diré que lo que yo puedo decir aquí lo van a encontrar muchísimo mejor en Carlos García Gual, gran compañero y amigo, aparte de Juan Antonio López Cera. Juan Antonio López Cera es un catedrático de griego que se especializó en clásicos griegos y en la medicina, pero después ha estudiado en todos los siglos la influencia de los mitos clásicos. Hay en la Universidad de Huelva, Rosario Moreno publicó un diccionario de motivos amatorios latinos y otro gran especialista en el mundo
porque Carlos García Gual y Adrados, etcétera, fundamentalmente más en el griego, pero en el mundo latino, el que me sucedió a mí como decano en la UNED, Antonio Moreno Hernández, realmente uno de los mayores especialistas y el que más sabe de César, según mi opinión. Bien, además, yo creo que dentro del amplio mundo, del amplio universo de los clásicos, hay dos motivos fundamentales. Un motivo es el motivo alrededor del personaje de Ulises, aunque se han centrado mucho más las obras actuales en Penélope, como la tragedia de la espera. Para mí es la tragedia del viaje de Ulises. Son los que regresan de la guerra a su casa. Regresan todos, pero Ulises es el que más intensamente regresa. Y ya en la tragedia homélica de Ulises, ahí está la estructura que va a marcar grandes obras de la literatura universal, que es lo que llama Campbell el motivo mítico del viaje. Es decir, el héroe sale de casa, realiza la aventura y vuelve a casa. ¿Qué es el Quijote? Pues la historia de 3 viajes. Don Quijote sale de casa, realiza la aventura, vuelve a casa. 3 viajes, el primero solo y los 2 siguientes acompañados de Sancho. El último vuelve a casa a morir tranquilo y silencioso. ¿Qué son Luces de Bohemia de Valle Inclán? Pues ni más ni menos que el viaje a través de la noche madrileña. El personaje sale de casa, realiza la aventura y vuelve a casa. A través de esos viajes se conoce muchas veces la bajada a los infiernos. Eneas, de hecho, bajó a los infiernos, estuvo con su padre Anquises, volvió, etc. El infierno en Luces de Bohemia, pues cuando el personaje está en la cárcel, etc. Ese motivo del viaje me parece fundamental, tanto más que la espera de Edipo. Por otra parte, la cuestión de Edipo Rey. Edipo Rey, que como sabéis, quiere saber quién mató a su padre, se ha acostado con su madre. Cuando descubre que es el mismo el que ha matado a su padre, se ha acostado con su madre, no soporta la realidad, se arranca los ojos y se echa la noche en su torno. ¿Qué es lo que está planteando Edipo Rey? Pues está planteando lo que los grandes filósofos del siglo IV antes de Cristo están planteando, la cuestión del ser y el parecer, que es esa gran dialéctica. Y por ejemplo, en las obras de Boero Vallejo, aparte de las que tienen un título clásico, pues esas primeras obras que tiene, donde hay invidentes, donde hay individuos que tienen a falta de algún sentido, no es desde mi punto de vista porque se quiera resaltar esa deficiencia, sino porque está planteando el gran problema del ser y del parecer. La atención de los clásicos mereció enseguida el interés de los filósofos de distinta manera, ¿no? Platón, por ejemplo, que empezó a escribir alguna obra de teatro, y cuando conoció a Sócrates dejó de escribirlo. Pues sabemos que en el libro 10 de las leyes él desprecia y echa a los dramaturgos y a los poetas en general, aunque en diálogo como Protágoras es un diálogo absolutamente teatral. Después Aristóteles, fundamentalmente, en la poética, que se dice, la poética es una colección de verdad, es una serie de apuntes, pero hoy la conocemos, entre otras muchísimas cosas, por esa edición magnífica trilingüe de Valentín García de Yebra, que era catedrático de instituto, no llegó a ser catedrático de universidad, un hombre magnífico, creador de la editorial Gredos. Yo tuve la ocasión de viajar muchas veces con él y con otros académicos, y quería conducir siempre hasta el último momento de la vida. Íbamos a Guadalajara, al Centro Boero Vallejo, etcétera, etcétera, y pues la edición trilingüe de la poética de Aristóteles, ahí donde se plantea toda la cuestión de la catarsis, que después van a ir tomando los diversos filósofos, desde Schopenhauer, para quien la tragedia es el arte supremo, hasta Nietzsche, que dice, hombre, es que tiene un valor negativo la tragedia, el nacimiento de la tragedia para Nietzsche. No, realmente la interpretación que Deleuze ha hecho después de Nietzsche, se ve lo positivo que Nietzsche ve en la tragedia. No tienes Sartre, por ejemplo, pues lo va a relacionar con la nada, el ser y la nada, y de alguna manera también con lo trágico de Kierkegaard, influye de una forma muy, muy positiva en Unamuno. Unamuno, el sentimiento trágico de la vida, está inspirado sin duda en Kierkegaard. Hay un estudioso, Maffesoli,
que estudia la dialéctica que hay entre lo trágico y lo cómico y ve que realmente Prometeo va a ser el que de alguna manera va a simbolizar después la simbiosis de ambas cosas mediante el corporeísmo, la nueva centralidad de las emociones. Y lo cómico, bueno, pues lo cómico igualmente cuando empieza Aristófanes a publicar, ya Demócrito de Abdera nos está hablando, está haciendo teorías sobre lo cómico. Y dice que lo cómico es una medicina fundamental para la vida. Es la idea que va a tomar Rabelais, la que va a tomar Bakhtin, que Bakhtin, como sabéis, hay una gran polémica porque dice que el teatro no es un género dialógico. Sí lo es la novela de Dostoyevski, pero el teatro no. Lo hemos debatido mucho, está ya muchos escritos, el amigo Huerta Calvo y yo, etcétera, etcétera. Y sí dice Bakhtin que realmente sí que son dialógicas las sátiras neripeas y tal, ¿no? Luego, la importancia de lo cómico es fundamental. Un libro que yo siempre cito y que la verdad importancia del humorismo, de la importancia y gravedad de Gómez de la Serna, que va desde los puntos de vista médicos de Galeno, Gregorio Marañón, hasta todo lo que son los filósofos clásicos, Arquílogo, Sócrates, Séneca, Rabelais, hasta llegar a Kant. Y dice, hay otro autor que me parece importante, que curiosamente siempre se viene asociando a lo trágico, que es Alfonso Sastre. Pues Alfonso Sastre, el autor del drama y sus lenguajes, en ensayo general sobre lo cómico, sobre Erika Stanley River y a Jardiel Poncela. Y como, al igual que Ramón Gómez de la Serna, dice que el humor es el sentido exacto de la relatividad de todas las cosas. Si tuviésemos que citar pues todos los dramaturgos actuales que se ocupan de los clásicos, pues son infinidades, de Bueno Vallejo, Luis Riaza, Domingo Miras, etcétera, etcétera, y infinidad de ellos. Voy a citar solamente, o retenerme brevísimamente, porque además he citado a algunos filólogos anteriores, quiero citar también a otra catedrática de griego que se llama Rosa Pedrero, no tiene nada que ver con Paloma Pedrero, y que dice, ella hace ya muchísimos años, que gracias a las versiones de Anuit y de Girardot, la gente conoció a Electra y a Antígona. Ahora podemos decir que gracias a las versiones de nuestros autores dramáticos se conocen a estos. Una gran conocedora es Diana de Paco Serrano, que ya hizo su tesina sobre el Egisto de Domingo Miras, la tesis doctoral sobre la saga de los Atridas, después el teatro español contemporáneo, y claro, como teórica y como dramaturga ella misma, yo le he dedicado varias obras, tanto en cátedra como en Castalia, y tuve la oportunidad de la Universidad de Marburg, en Alemania, de ver el estreno de Polifonía. Se estrenó después de unas jornadas que tuvimos en Gießen, en la Universidad de Alemania, y ahí esa sería una obra que yo quisiera citar, coordinada por el crítico y profesor Wilfried Fleck, que es lo histórico y lo mítico en el teatro español actual. Por citar dos obras mías, que Innovación y tradición en el teatro español actual, publicada en el Perpetuo Ediciones Teatrales, y otra publicada donde publicaba Fleck, que es el editorial Bernach de Zúrich, que se llama precisamente Lo trágico y lo cómico en los autores españoles contemporáneos. Bien, pues Diana de Paco en esa obra, en Polifonía, saca nada menos que estos personajes, a Penélope, Medea, Fedra, Clitemnestra, etcétera, etcétera, y a otros personajes masculinos, ¿no? Ulises, etcétera. Luis Riaza, y ya les digo que tenía la penúltima vez que coincidí con él en París, le quitaron la cartera. Fuimos a denunciarlo a la comisaría y recuerdo que preguntó: ¿quién es la víctima? De moi. Entonces, bueno, después hemos tenido ocasión de charlar. Bueno, pues Luis Riaza, en Antígona Cerda,
Ahí realmente saca también a distintas heroínas clásicas, Medea, Antígona, Prometeo, y en el prólogo sobre lo divino y lo humano formula unas precisiones muy importantes sobre el teatro. En el prólogo que le hace Domingo Miras para Antígona Céfona es magnífica, y Domingo Miras sí, él va a trabajar también sobre escribir sobre Penélope, sobre Fedra. Una de las últimas obras la dice yo, justamente de Castalia, entre Troya y Siracusas. En relación con, no quisiera dejar de mencionar en esta selección muy rápida y telegráfica a un paisano mío, Martínez Mediero, con su Lisístrata, que se estrenó en Mérida en 2 ocasiones. Se puso en el año 1980 con Victoria Vera como protagonista, y en el 2007 con Miriam Díaz Aroca. Siempre se ha dicho que Lisístrata es una obra donde se hace estoy diciendo una palabra que a mí no me gusta, el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento, o poner en valor, qué cosas, ¿no? Bueno, pues es verdad, realmente está la huelga de sexo. John Gabriel elogia mucho esta obra de Mediero. Sin embargo, pues ha habido alguna otra crítica que no la veía muy bien, sobre todo por la escena aquella en la que Caperucita Roja es violada por un anciano pervertido. De Lisístrata me interesó mucho la versión flamenca de mi amiga Estrella Morente, con Canales, con una obra que José Carlos Plaza la hizo, pero yo creo que basado sobre todo en lo que había hecho antes Miguel Narros. El presidente de la Academia tomé nota de una cosa que dijo que una de las propuestas más novedosas y originales, la obra esta de la versión flamenca. Después he visto la versión gitana que han hecho, una versión gitana que se ha hecho por unos baleares, donde el personaje de Lisístrata es una trans. Bien, me voy ahora después a centrar fundamentalmente en 3 autores, y también lo voy a hacer de una forma muy rápida y de alguna manera también anecdótica. En primer lugar, de Alonso de Santos, en Alfonso Vallejo, y después otro mucho menos conocido, que es José Manuel Corredor y la Viñuela. Es una obra de Alfonso de Santos, Alonso de Santos he editado yo mucho, o sea, cuadros de humor al fresco, Los conserjes de San Felipe, Carla y Luisa, en fin, infinidad de obras que realmente pues, son uno de los autores más importantes, que escriben muy bien y que fueron nuestro primer presidente de la Academia de las Artes Escénicas. Este anfitrión, como saben, es una historia muy interesante. El anfitrión está casado con Ana Mena y mientras está en la guerra, pues la mujer se acuesta con Zeus, queda embarazada. Cuando viene a él, pues se encuentra francamente fastidiado, hasta que dice Zeus, no, el padre soy yo, y ya, pues entonces no pasa nada. Es el primer caso, uno de los primeros casos de cabrones consentidos. He sacado uno de mis últimos libros, se llama Cabrones y cornudos en la historia de la literatura española, y ahí aparece realmente el diccionario de Cela, pues la diferencia entre cabrón, cornudo, y él especifica muchísimas clases de cabrones. Lo importante es que de esa coyunda nació Hércules o Heracles, que según Luciano de Samosata, lo que realmente le vale a Hércules es la palabra, la elocuencia, y gracias a ello pudo realizar todas las aventuras y pudo sostener, él dice, con sus manos el cielo para que no se desplomase. Esto lo representó Rafael Álvarez el Brujo, que ha representado por el anfitrión, pues yo vi la Odisea cerca de aquí, sobre este personaje. En una de mis últimas fotos en el Facebook es con él, porque nos conocemos hace muchísimos años. Estudiamos en el mismo colegio, yo presencié, él estudiaba entonces en el San Juan Evangelista Derecho y Económica, porque mi padre no quería que hiciera filología al principio, y realmente me vino muy bien esos estudios. Y en una de las 25
en octubre de 1975 asistimos. Él todavía no se había iniciado en la cuestión del teatro, aunque había hecho algunos pinitos en el San Juan, la obra de La resistible ascensión de Arturo Uy, que estaba entonces representando José Luis Gómez, que hacía muy poco tiempo que acababa de llegar de Alemania. Nos impresionó, asistimos allí, estaba en la agonía de Franco, moriría un mes más tarde, o unos 20 días, y en un momento de la obra, una obra que está, se publicó en primer acto con el texto de Cela, de Clement José Cela en verso, ¿no? Y hay un momento que dice el protagonista: mal asunto que huela tanto a difunto. Bueno, pues al brujo le encantó y se aprendía y volvimos al cabo de 4 o 5 días y la censura había puesto mal asunto haber llegado a este punto. Realmente el punto, no sé si esto lo tiene recogido mi amiga Berta Muñoz Cali, ¿no? Porque ella recoge cosas más antiguas, pero esto es así, absolutamente. En una de las obras del brujo, que es Esquilo, Nacimiento y Muerte de la Tragedia, realmente de alguna forma está haciendo referencia a dos cuestiones muy importantes: el nacimiento de la tragedia de Nietzsche y la muerte de la tragedia de Steiner, que es este gran investigador que dice que en ausencia de interpretación no hay cultura, sino un silencio sin eco a nuestras espaldas. Y ahora, también muy sintéticamente, voy a hacer referencia a un personaje histórico importantísimo que es Nerón, del que han realizado muchísimas versiones, pero voy a centrarme en de tres amigos y las que más conozco. En primer lugar, el Nerón de Ébola Nerón, de Alfonso Vallejo. Es un autor curioso, jefe de Neurología Clínica del 12 de octubre, premio López de Vega, premio nacional de literatura de Tirso de Molina. Cuando fue premio López de Vega, tenían como el compromiso de que el ayuntamiento la estrenase, y no la estrenaba. Fue a ver directamente a Tierno Galván, y le dijo: se estrena, va a ver qué pasa. Sí, no se preocupe. Después, cuando tenía que hacer los trámites, se encontró con un director general y dijo: un momento, ya me ha dado Enrique. Se estrenó la obra. Se estrenó el Cero Transparente, hizo una versión de ópera Luis de Pablo con el nombre de Quío. Y este individuo, que lleva él recluido en su casa casi 4 años, no sale para nada, solamente se comunica con 2 personas o 3, con Emilio Lledó, el académico, porque su hijo es neurólogo también como él, y fue profesor y fue adjunto suyo, y conmigo, que me llama todos los días, y realmente un hombre absolutamente singular, pero puedo decir absolutamente sabio, sabe perfectamente francés, inglés, alemán, y he tenido ocasión de presenciarlo. Políglota, como será después otro que voy a citar. Bueno, pues él en Ébola Nerón es una obra que se desarrolla en varios niveles, por una parte estática y por otra parte en el tren. El tren ya aparece también en el Cero Transparente. El tren es un motivo muy cinematográfico, y de hecho de las primeras versiones cinematográficas en el tren, pero no aparece tanto en el teatro, por lo menos desde el punto de vista que yo conozco. Cuando van en el tren a Agripina y Nerón, Claudia le pregunta a Nerón que a dónde van. Le dice: vamos al final del siglo XX, pues está casi al caer. La obra se publicó en el 1990 y tantos. Después dice: bueno, pero aquí, porque se juega con 2 momentos, con el tiempo histórico, el tiempo presente y el tiempo del emperador Nerón, y le dice: bueno, ¿en qué época estamos? Dice: la del imperio. ¿Qué imperio? Pues en el imperio de siempre, en el que los fuertes dominan sobre los demás. Y bueno, pues estamos más o menos donde estamos siempre. Nerón intenta matar a la madre, la matará, ¿no? Y Séneca le repite la frase: Nemo nisi suo die moritur. Nadie muere sino en su día. Nerón le pregunta a Séneca, porque esta sería la cuestión de las 2 cuestiones finales, fundamentales. ¿Cuál es nuestro fin? La muerte. La muerte, como decía Machado, por de pronto es cosa de nuestro cuerpo. La muerte
el final de las cosas finitas es siempre la muerte, como diría Hegel, y para mí me gusta más lo de Nietzsche, que la considero como un estúpido hecho fisiológico, la cuestión de la muerte. Pues este es el fin, pero ¿cuál es nuestro ser? Dice, somos lo que hacemos. Y después él dice, a capite bona vale todo. Se nota que la salud viene de la cabeza. Si estuviese aquí mi amigo Alonso de Santos diría que también habla fundamentalmente de la microbiota, del digestivo, con lo que ya hemos tenido unas grandes discusiones, porque una de la academia y que más católica y tal, dice que soy muy materialista, y solamente veis la microbiota, no veis otra cosa. Bueno. ¿Cuál es la estrategia que se utiliza el personaje? Bueno, pues aunque no lo consigue, pues un poco sigue lo que dice Don Quijote, estar en un mundo donde los enemigos sean los menos, él va a tener muchos enemigos, pero sí dice otra cosa importante, hay que adelantarse al rival. Eso me recuerda a mí un libro que es El arte de la guerra de Sun Tzu, un chino del siglo VI a.C., que es importantísimo, está muy de moda en los ejecutivos de Wall Street. El arte de la guerra le sirvió a Napoleón, un libro muy pequeño, le sirvió a Mao Zedong y le sirvió a Svarkov, que si ustedes lo recordarán era un general que salía, el general de la tormenta del desierto del 1991. Esta obra de Alfonso Vallejo se representó en el Teatro Principal de Alicante, ahora lleva 12 años, y yo la vi representar hace 7 o 8 en Coimbra, en un grupo teatral que tienen allí en el departamento de Coimbra, que se llama Bonifratres, representaron un fragmento. Por otra parte, este mismo asunto aparece en El Romano de Alonso de Santos, que se adelanta. Alonso de Santos cultiva todas las modalidades del discurso, es un monólogo, pero se puede decir, es que es realmente la narratividad que es propia de la novela, también es del teatro. Sí, señor, el teatro tiene muchísima narratividad y utiliza todos los métodos. Es un personaje que solamente ha leído un libro, pero como dicen los clásicos, timeo hominem unius libri, y de consideraciones sobre la causa del Imperio Romano, y nos va narrando pues la historia de este personaje que dice que soy de un pueblo de Córdoba, pequeño. Nos recuerda un poco lo que dice Fray Gerundio de Campata, yo soy de un pueblo pequeño, pero tiene tanto campo alrededor que podría ser más grande que Londres. Siempre se basan tanto Alonso de Santos como Vallejo en clásicos, en Tácito, Suetonio, Dion Casio, Vallejo también en Pierre Grimal. Otro Nerón, más reciente, de Eduardo Galán, en colaboración con Sandra García, que se puso en el Festival de Mérida de Madrid, de Bellas Artes, y aquí Nerón no aparece como un personaje sanguinario, también, pero aparece como un emperador, artista, amante de la cultura y de las artes, no solamente esta exaltación, sino que se dice que a veces los pueblos se someten y terminan sometidos a los locos sanguinarios. Petronio se suma a la conjura de Voy a terminar ya con un autor poco conocido, pero que para mí es un gran sabio, como Alfonso Vallejo. Ha hecho prólogo de sus obras Fernando Arrabal, Juan Guitisolo, Jan Canavallo, Ricardo Senabre, con lo difícil y lo crítico que era. Se llama Corredor Viñuela, Antonio Corredor Viñuela. Vive en un pueblo apartado cerca de donde nació el Brocense. Sus obras ha habido cursos en la Universidad de Gießen, en la Universidad de Münster sobre él, traducida por Emmanuel Garnier, algunas de sus obras al francés. Bueno, pues él yo he trabajado también bastantes cuestiones. Recuerdo que un autor muy importante
muy importante, me dijo, hombre, ¿cómo escribes sobre ese señor? Digo, yo escribo solamente sobre lo que me gusta y sobre lo que son buenos. Dice, no, yo de entre 0 y 10 le pondría un 1 como mucho. Bueno, pasó el tiempo y cuando sacó un libro importante, Miscelánea de Artaral, lo lee y ve las críticas que hace de algún dramaturgo, me llama, estaba yo en el aeropuerto, camino de Estrasburgo, y me dice, tenías toda la razón, Paco, es muy inteligente esta persona. Bueno, pues es realmente, porque ese cambio de actitud, recuerda, ella, la penúltima anécdota, cuando presentamos en Económica un trabajo a un profesor, estaba de muy mala leche, digo, esto no vale los pelos, cámbienlo, refórmenlo todo absolutamente, vuelvan dentro de una semana. Fuimos dentro de una semana, no tocamos absolutamente nada, el tío estaba de buen humor, cogió el trabajo y dijo, esto ya es otra cosa. Pues es que realmente las opiniones pueden cambiar así, ¿no? 3, Lucidario Sentimental es una obra que está compuesta, integrada por 3 grandes personajes, por Alejandro Magno, por Sócrates y por Heliogábalo. Alejandro Magno tiene una importancia capital, pero también un personaje que era muy amigo de Alejandro, un personaje histórico, Bagoas, que trabajó con Alejandro Magno y con Darío III, y que tuvo relaciones sentimentales y sexuales probablemente con los dos reyes. Pero aquí el amigo Viñuela hace un repaso desde la época antigua hasta la actualidad, pasando por, dice, el fenecido Ministerio de Igualdades. Cuando lo escribió era fenecido, ahora ya está resucitado y duplicado y casi dividido, ¿no? La segunda obra se llama Sócrates Sofroniscos, como sabéis. Sofroniscos fue el padre de Sócrates, se casó con Fainerate, que era una matrona del barrio de los canteros, y la inventora de la mayéutica, que realmente proviene de la mayéutica la etimología justamente es la partera, y con ese método de preguntas y respuestas va a actuar Sócrates con muchísima frecuencia. Sobre Sócrates tuvo muchísima relación con Alcibíades, y en las Dionisiacas del 423 hubo 2 obras dedicadas que se presentaban a ese concurso, dedicadas a Sócrates, Conos de Amipsias y Las nubes de Aristófanes, pero no ganaron ninguna de las dos, ganó La botella de Cratino, que Aristófanes lo reconoció como maestro, pero sin embargo decía que era un gran alcohólico, que tenía continencia urinaria y que, en fin, no se daba con muchísima frecuencia. La figura de Sócrates es importantísima porque el concepto de ironía de Sócrates fue el tema de la tesis doctoral de Kierkegaard, porque la ironía era la primera parte de la mayéutica. La ironía, el personaje decía, yo no sé tal cosa, y después llegaba la hora de las preguntas. Lo compara Kierkegaard a Sócrates con los grandes pensadores del 18 y 19, Fichte, Schelling, Hegel, etcétera, etcétera. Sócrates, según Corredoira, que cita a Discipo de Cirenes, estaba, traducción de Corredoira, en Golondrinado de Alcibiades. Por último, el otro personaje es Vario Heliogábalo, un emperador romano de la dinastía Severa, que estuvo reinando del año 218 al 222. Rubén Darío, en el prólogo de Prosa Profana, cita que la corte de Vario Heliogábalo era la corte más maravillosa, y realmente lo era. Vario Heliogábalo se casó 3 veces, se casó muchas veces, 3 veces con varones. Él realmente se exhibía en el palacio, quería ser como la gran puta, y según historiadores contemporáneos, como él dio grandes dineros a los cirujanos para que le dotasen de genitales femeninos, lo que llevaría
ya digo, a Henry Benjamin, nada que ver con Walter Benjamin, a Richard Green y a Louis Bulwer, a considerarlo como el primer transexual. Bien, pues, como veis, son personajes importantes que van a dialogar, porque, en definitiva, como decía Julia Kristeva, todo esto es un mosaico de citaciones, una cita con otros textos. En definitiva, tendría aquí más cosas que decir, pero ya creo que me estoy entreteniendo mucho y quiero terminar diciendo que tanto, porque en definitiva, ¿qué es lo que hacen estos escritores? Pues es una recreación de los textos clásicos, y las recreaciones, las adaptaciones son muy criticadas, y lo mismo pasa en cine, pero realmente gracias a ellos los conocemos. Yo creo que logran esas recreaciones porque están tocados por Zeus y tocados por su hija Palas Atenea, que es la diosa de la sabiduría, de la justicia y de las artes. A Palas Atenea le dedica un magnífico poema, María Victoria, Tierra amada, espíritu de perfección, y la llama mujer íntegra. Integridad, qué bella palabra. Es la que nos hace, la que le hace decir a Don Quijote que al final de la vida, aunque no seamos vencedores de los demás, podemos ser vencedores de nosotros mismos, que somos íntegros. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Has estado estupendo y con la píldora final pues ya me has ganado totalmente. Yo quiero que vuelvas, por favor, con Alfonso Vallejo, si es posible. ¿Qué te parece? Los dos juntitos. Algún día, ya lo pensaré. He de decir que yo no conozco la casa de Vallejo, ni él tampoco la mía. No importa. Hemos estado en cafés, en tal sitio, pero desde hace 3 años y medio, casi 4, no sale de su habitación. Bueno, a la docta casa tiene que venir. Sin embargo, por cierto, que han mentado muchísimo, socio incluido, Lledó, Emilio Lledó, el filósofo. Sí, ¿verdad? Sí. Y tú tienes que volver. Sí, no, Lledó fue compañero mío, porque estuvo en la UNED. Él es mayor que tú. Sí, no, realmente una persona magnífica, que sabe de estoicismo, epicureísmo, un gran filósofo. Es un gran historiador de la filosofía. Pues lo tenemos aquí. Y Vallejo le cuenta chistes. Y tú tienes que volver para hacer más grande la docta casa. Con Lledó puede ser, pero con Alfonso lo veo muy difícil. Bueno, pues con Lledó también. Venga, lo intentamos. Lo que pasa es que tiene 93 años. Vamos a ver si se nos va la pandemia y puede venir Lledó. Bueno, pues me ha encantado todo tu recorrido. Me ha encantado que hayas mentado también la historia del Ateneo de Madrid, pero esto que estamos haciendo hoy también es historia, también se dirá. Las personas que han venido a hablarnos de la dramaturgia grecolatina. Daniel Miguel Áñez es actor, poeta, dramaturgo, investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, máster en Teatro y Artes Escénicas por la Universidad Complutense de Madrid, en la que realiza su doctorado en estudios teatrales y doctorando especializado en teatro clásico español. Ha participado en más de una treintena de montajes teatrales. Destacan títulos como El Lazarillo de Tormes, versión de Eduardo Galán, Nerón, del que hemos hablado, Lorca, y el Theater de Venice de Sanz, de Indalecio Coruguedo, Romeo y Julieta, de William Shakespeare, así como numerosas producciones en el ciclo Los Martes, Milagro, Poesía en Escena. Como autor ha estrenado las dramaturgias El Círculo de Hierro y Cenizas de Fénix. Asimismo, ha participado en diversas antologías poéticas y ha publicado el poemario El Amor, ese teatro, que le ha valido el premio Scriduende al mejor autor novel. Actualmente compatibiliza su actividad como actor con su labor investigadora en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el Instituto del Teatro de Madrid. Yo te he contado 29 obras, pero si has dicho una treintena antes, perfecto. 3 musicales, 5 cortometrajes o anuncios publicitarios. Ha dirigido 5 obras de teatro, ha publicado 6 libros donde ha sido autor o coautor
y 14 artículos académicos o periodísticos. También es conferenciante en 5 ocasiones y profesor en congresos y universidades, miembro de diferentes jurados también. Bueno, pues eres muy joven. Bueno, muchas gracias Victoria por esta loa inmerecida. Adelante. Y a eso hay que añadir el reciente nombramiento en la Academia, gracias a Jesús, de académico de las Artes Técnicas. Pues aprovecho para las gracias públicas, ¿no? Enhorabuena también, muchas gracias muy merecido. por esta loa, ya te digo, y bueno, yo quiero pensar que mi presencia, aparte de estar absolutamente injustificada en esta mesa de excelsos, pues se debe precisamente quizá a esa doble vida no académico farandulera. Y sobre todo, pues mi trabajo en algunos textos clásicos como son el mencionado ya varias veces Nerón de Eduardo Galán en el Teatro Clásico de Mérida, o una adaptación de Los Reyes que hizo Carlos Jiménez. Los Reyes era un texto de Julio Cortázar maravilloso, el primer texto que publicó Cortázar, que se hizo en el Teatro Fernán de Madrid. Bueno, al respecto de todo esto intentaré charlar un rato con ustedes y bueno, en cualquier caso, pues sea por lo que fuere, pues intentaré aportar algunas consideraciones surgidas sobre todo al respecto del título, ¿no? de esta mesa y sobre todo de los compañeros que me asisten, la erudición de mi querido amigo Paco Gutiérrez Carbajo, que ya hemos coincidido en varias ocasiones, la experiencia del excelso Júpiter meditense de Jesús Cimarro y las múltiples faces de mi amiga compañera Isabel Ordaz. Al turrón. Contrario a algunas teorías que muchos piensan, no creo que el teatro exista desde que existe la mentira. Aquí no hay un qué fue antes el huevo o la gallina, porque es evidente que la ficción es precisamente anterior a ese uso de la misma con fines culturales, que no es otra cosa que el teatro. La realidad, por tanto, va siempre un paso por delante del arte. Si es cierto que la mentira es la fuente de alimentación de eso que nosotros llamamos teatro, pero sin embargo no basta con esa mentira, cita en un texto dramático y encarnada en el cuerpo de un actor, sino que es necesario la presencia de ese fingidor en un espacio concreto, en un tiempo concreto, y acompañado de un grupo de actantes que participan de esa mentira y aceptan su convención. Esto es el público, sorprendente milagro. Los primeros en darse cuenta de este invento, que goza de buena salud, la buena salud que otorga la vejez de más de 2500 años, fueron precisamente los griegos, que nos reúnen esta tarde, ¿no? Inaugurando esa brutal edad de oro del triunvirato dramático mencionado por el profesor Carbajo, ¿no? Esquilo, Sófocles, Eurípides. Vigencias culturales encabeza esta reunión. Hay algo más inmanente al ser humano que la idea de contar historias. Los griegos nos legaron esa necesidad del relato como un diálogo bidireccional. Ellos ya habían heredado, como sabemos, esa necesidad del rito, ¿no? Que es el germen del teatro. Ese diálogo para con nosotros y para conocernos mejor, íntimamente ligado a la introspección puramente filosófica, y sobre todo para con los demás, como asimilación del ser humano en un conjunto social, que era algo que entendían muy bien los griegos, integrante de la polis y heredera y legadora de conocimientos y experiencias, sí, pero también de un conjunto de valores y virtudes sociales. Esto, ni más ni menos, es el teatro en su sentido más primitivo. Desde el momento en que los griegos inventan, como decía, este amalgama de códigos, desde que crean este arte, nada en suma ha cambiado. Y creo que las tesis del profesor Carbajo dan buena cuenta del asunto, ¿no? Esa idea de que somos contemporáneos casi. Por mucho que nos pongamos posmodernos, creativos, vanguardistas, rompedores, nada, absolutamente nada, en el modo de crear teatro con mayúsculas, ha cambiado desde la poética de Aristóteles. Recuerdo con cariño la última representación en la que participé como actor en el Teatro Romano de Mérida, y era esa mencionada Nerón de Eduardo Galán, dirigida por Alberto Castillo Ferrer, sobre los últimos años del reinado del loco emperador, esa reflexión hacia el presente de las tropelías históricas de los poderosos. Recuerdo, digo, con emoción aquella última vez, o penúltima, ¿no? Los del sector sabemos bien que al menos estadísticamente es complicado volver a subirse al Romano de Mérida. Y digo con emoción porque me asaltó precisamente esa idea que nos reúne hoy, ¿no? La idea de la vigencia, de permanencia, de pensar que desde hacía 2000 años un otro yo, ese otro yo que atraviesa el tiempo y el espacio, si entendemos el arte como una misma cosa que recorre los siglos, llevaba precisamente siglos subiéndose a esa arena, tocando esas piedras bimilenarias bajo la atenta mirada de la diosa Ceres para justamente y simplemente contar historias. Simple y llanamente comunicar un mensaje que, como veremos, poco ha cambiado en los temas. Esa fascinación de vivir, de más allá de nuestro caso, encarnar las vidas y muertes de otros, empatizando positiva o negativamente con ellos, mientras contemplamos cómo sufren y cómo disfrutan a nuestro lado. Esa inevitable catarsis de la que hablaba el filósofo, esa limpieza del espíritu. Tan importante peso ostentaba la función catártica en la antigüedad que grandes ciudades del mundo antiguo como Pilauro,
fíjense, 14.000 espectadores, para que se hagan una idea, el Teatro Real aquí al lado tiene 1.700. Epidauro decía en el Peloponeso o Pérgamo incluían precisamente sus centros sanitarios edificios destinados a dar cabida a representaciones dramáticas, porque sabían que era necesario, realmente necesario para la salud de sus habitantes, esa idea de la catarsis, del teatro. Porque allí donde hay un teatro emana el arte de la tragedia y la comedia, la doble máscara del mundo en su bondad y en su maldad, la confrontación, el diálogo, en definitiva, el ser humano en su multiplicidad. Y preparando estas líneas para mi intervención me asaltaron algunas de estas vigencias, ¿no? Esos factores perpetuados a lo largo de la antigüedad. Por ejemplo, la profesionalización del sector de los representantes. Los actores ya antiguamente, anecdóticamente, doblaban personajes para ahorrar salarios, por ejemplo, ¿no? en la Grecia clásica, y cuyas facetas debían adecuarse a 3 cualidades fundamentales, que convendría recordar quizá en algunos casos en los que cierto éxito televisivo hace saltar algunas figuras a las tablas, ¿no? Esa perfecta dicción, ser buenos cantantes y tener una variedad vocal de interpretaciones y una fisicidad maleable. El éxito de la actuación radica en la voz, decía Cicerón. Por cierto, pues, hablando de voces, no dejen de ir a ver el viejo amigo Cicerón al Teatro de la Latina, con José María Pou. Siguiendo con el repaso de vigencias. La estructura teatral grecolatina, la disposición del marco estructural del teatro, sigue siendo el preferido en Occidente. El llamado teatro a la griega, con su proskenion, el escenario actual, la skene o las bambalinas, el koilón, las gradas, con sus posteriores variantes medievales a partir de carros ambulantes, los corrales y la disposición isabelina, las particularidades de apertura o cierre de proscenio y demás avances tecnológicos, la mayoría de estos teatros confluyen en la idea de la direccionalidad de la atención. Es decir, arquitectónicamente se propicia la fijación sensorial del espectador en el elemento constitutivo del teatro, esto es, el actor. Escenarios pasarela, de corbata, de arena, circular, el black box o la caja negra y un largo etcétera, coinciden en esta idea, ¿no? En la idea de dar protagonismo a la fábula encarnada, a los actores, al actante. La idea, por otro lado, reformulando un poco el tópico, omnia teatrum aequat, ¿no? El teatro que todos nos iguala, el teatro como comunión social, como punto de encuentro. Porque como sabemos todo el mundo podía acudir a las representaciones que eran precisamente sufragadas por el Estado, ¿no? Convendría a veces recuperar a los clásicos en algún sentido, ¿no? Por supuesto, y si algo ha perdurado en los siglos han sido, y yo creo que el profesor Carbajo ha hecho mucho hincapié en esto, los temas, ¿no? Demuestra, desde la espiritualidad y la idea de justicia y el destino que imperan en las tragedias de Esquilo y que tanto gustaron en la década de los 30, el momento álgido quizá de la recuperación de la tragedia en España, y gracias sin duda a la inauguración del Teatro Romano de Mérida en 1933, que Marco Agripa regaló en el 16 a.C. y que conserva ahora nuestro querido Jesús Cimarro. En el 33 decía, con la Sirgu como gran figura y una singular Medea de Séneca en versión de Unamuno, que también ha mencionado Paco, en el 35. Y no se pierdan, a propósito de Esquilo, la reciente publicación de esta versión de los persas de Antonio Prieto, editada en la Convención Candilejas, que dirige Pablo Gutiérrez, y con edición de nuestro querido amigo Javier Huerta Calvo, que es una gozada, ¿no? Y yo creo que es un gran referente respecto de esta recuperación de lo clásico en el presente, ¿no? Desde, decía, esas tragedias hondas de Esquilo hasta la grandeza dolorosa de Sófocles y su aporte irónico, humanizador del héroe, la moderna psicologización de Eurípides, la comicidad feliz de Aristófanes o la frivolidad cotidiana de Menandro, la doctrina filosófica encauzada por las tragedias de Séneca, el enredo, el equívoco coloquial y fresco y chocarrero de Plauto, la moralidad y el refinamiento cómico de Terencio, todos ellos han resistido al paso de los siglos, precisamente por apelar directamente a lo más profundo del ser humano, las fortalezas y debilidades que nos hermanan con los ciudadanos del 400 a.C. Me van a permitir que para ilustrar esto último recorra algunos pasajes que por su modernidad responden precisamente al título de esta mesa que nos ocupa, la idea de la vigencia actual de este teatro clásico. No os enfadéis porque un mendigo os hable, atenienses, también la comedia conoce lo justo. Voy a decir cosas terribles, pero justas, ya nos decía Aristófanes. Parece que prefieren los finales felices debido al mal gusto del teatro, ya que los poetas se adaptan al gusto del público y componen según sus preferencias. Pero no es este el placer específico del teatro actual, decía ya Aristóteles. Los actores dionisíacos pasan toda su vida dedicada a una actividad necesaria y pasan gran parte de su vida en la incontinencia y la estrechez, decía Aristóteles, la eterna queja de los actores, ¿no? Diógenes simbolizaba precisamente en sí mismo la figura del artista. Cuentan anecdóticamente que cuando todos salían del teatro, él entraba
Y cuando le preguntaban que por qué andaba en dirección contraria, él respondía: es lo que me esfuerzo en hacer toda mi vida. Gran ejemplo de artista, sin duda, Diógenes. Estáis en deuda con el poeta, dice Aristófanes, pues gracias al teatro ha conseguido que vuestra alma no sea engañada. Hoy no hay bullicio, hay paz y silencio. Es mi coyuntura favorable para actuar y la coyuntura propicia para que vosotros podáis honrar al arte dramático. No toleréis que por vuestra culpa la musa poética caiga en manos de una minoría. Respaldad nuestra autoridad con la vuestra, decía ya Terencio. Sobre el respeto de los actores al público, las grandes figuras de nuestro teatro jamás se han atrevido a exteriorizar un gesto ante el público sin haberlo ensayado previamente en su casa. Por esta razón, no es el teatro el que enaltece al actor, sino que ellos enaltecen al teatro, decía Valerio Máximo. Por ello, los clásicos nunca han estado exentos de ideologización. Paco ha puesto varios ejemplos al respecto. Con la invasión alemana en Francia, ¿qué se usa como símbolo de